Entonces tú has decidido como empresa que te interesa estar en esta red social, en esta red social, en esta red social, porque has analizado que tu público está disgregado en estas, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a ver todo este contenido, cómo se filtra en cada red social. Antes no permitían, no era tan posible, quizá para una gran marca sí, pero para las pequeñas pymes no. En cambio ahora sí que es posible, pero muchas no lo trabajan. Y ese es un gran error, ¿no? Yo me quedaría con este mensaje, me quedaría con el concepto de menos es más, y a ir pensando en no solo qué voy a grabar, sino cómo lo voy a optimizar. Ese vídeo se pondrá en YouTube y dices, todo este nivel de trabajo para un podcast en YouTube. No estamos en una sala de cine en el que todo el mundo está predispuesto a ver lo que vas a contar. Entonces es como que está en cualquier sitio y es importante el poder captar, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es... Hola Paula. Hola Didac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos bien, de nuevo. Bien. De nuevo, ya hemos vuelto de vacaciones. Año 2026. Hace unos días que hemos vuelto ya. Hace unos días que hemos vuelto, sí, la bola se nos ha llevado un poco. Un poquito, sí. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo el hábito de grabar el podcast para no perderlo. Correctísimo. Y cumplir. Bueno, de eso va hoy. Exactamente. Qué casualidad. Qué casualidad. Y nada, aquí estamos en un nuevo podcast del Poder de Conectar, de nuevo solos ante el peligro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de un tema que además que me parece que es un tema bastante interesante, que es cómo optimizar, ¿no? las redes sociales y no morir en el intento, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un momento en el que sentimos, ¿no? que las redes sociales son muy demandantes, piden muchísimo material, y creo que es importante hacer una bajada de todo esto para intentar tener una muy buena estrategia para aprender, sobre todo, a optimizar bien el material para poder alimentar esas redes que tienen como tanta demanda, ¿no? Al final el problema yo creo que no es la falta de ideas, ¿no? Yo creo que en este caso el problema en muchos casos, que además nosotros también hemos ido encontrando, ¿no? Es la falta de sistematización y sobre todo el nivel de exigencia, porque al final a nosotros también nos pasa un poquito, ¿no? Que viniendo también además del mundo del cine y demás, nuestro nivel de exigencia también a nivel de los vídeos y demás es como alto, que iremos entrando, pero las redes piden tanta rapidez que al final la manera de trabajar tiene que ser muy diferente, ¿no? Yo siempre hago una analogía aquí en YouMagic, que digo, en un extremo tenemos la televisión, que prima la rapidez por encima de todo, y si hay una noticia que ha pasado por la mañana y se tiene que lanzar en las noticias del mediodía, pues tiene que salir. Y ahí quizá pues lo que importa es solo la inmediatez. Y en el otro extremo tenemos el cine, donde solo prima la calidad, y si tienes que estar un año entero montando, pues estás un año entero montando, pero la película tiene que funcionar, ¿no? Y ser técnicamente impecable. Y las redes, pues creo que están en tierra de nadie, están en la mitad, en ese gris. Claro, pueden ser gris claro, gris oscuro, ¿no? Siguiendo con la analogía. Pero lo que suele pasar, y lo vemos mucho en clientes en YouMagic, es una sensación de se sienten abrumados, ¿no? Ostras, una cantidad de contenido que generar cada día, cada semana, cada mes, no parar, y no llego, porque claro, encima pues el vídeo es la joya de la corona, ¿no? Pero el vídeo es más complejo de producir. Pero no solo está el vídeo, están los carruseles, están los diseños estáticos, hay muchos más formatos, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar desgranar hoy es cómo gestionar todo esto para hacerlo sostenible, ¿no? Yo creo que quizá esta es la palabra, que tenemos que conseguir objetivos, pero de una forma sostenible, ¿no? Y crear más un hábito que no una voluntad de hacer vídeos perfectos que al final se terminen no haciendo, ¿no? Sí, al final esto es un poquito así, ¿no? Al final es un poco lo que hemos hecho también con este podcast, que al final es, aunque el día a día se nos come, es buscar ese espacio de tiempo para poder grabar este podcast, y al final es algo como que te tienes que agendar y que tiene que ser inamovible, porque al final todo pasa por encima de, ¿no? Y esto, pues, si encuentras el hábito o encuentras la manera de hacerlo, pues realmente pues, se hace posible, ¿no? Muchas pymes muchas veces
creen que necesitan, como por ejemplo, grabar miles de vídeos, ¿no? Pero la realidad es que lo importante es saber qué mensaje quiero lanzar en cada momento y ver qué es lo que yo necesito para ese mensaje, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es lo que ya hemos hablado muchas veces, tener claro el target, conocerlo bien, saber qué le va a interesar ese target, cuál será ese punto de dolor al que vamos a atacar, no vamos a profundizar aquí porque ya lo hemos hecho mucho, y una vez tenemos esto claro, entonces vamos vídeo a vídeo y ¿qué hacemos? Al final, nuestra idea del podcast de hoy es que podáis sacar tips para optimizar el material audiovisual y sacarle el máximo partido, ¿no? Entonces yo creo que para intentar, o sea, ordenar un poquito todo este contenido, ¿no? Lo que me gustaría es empezar un poquito por errores comunes, ¿vale? Que pasan un poquito, ¿no? Antes de cuando empezamos a trabajar en redes sociales y en cómo crear el contenido para redes sociales, ¿no? Yo creo que el primer error es pensar que cada red social es como un mundo aparte. Y en realidad esto no es tan así, porque muchas veces lo que está cambiando no es el mensaje, sino es la manera de comunicarlo. El formato. Es el formato. Es el formato, ¿no? Exacto. Quizá una red social pide más dinamismo, quizá otra red social pide un nivel de producción más elevado, quizá una te puedes tomar más tiempo en un vídeo porque el grado de retención de la audiencia es más elevado, y quizá otra tienes que ir a captar rápido la atención, ¿no? Pero el mensaje es el mismo, la esencia, lo que hay dentro es el mismo, y entonces, claro, si empezamos a analizar cada vídeo de forma independiente, ¿no? Esta solo va aquí, esta solo va allí, de repente estás dedicándole un montonazo de horas y estás publicando poco en cada red social y encima de forma dispar, porque un día publicarás y otro no, y lo que más se premia es la constancia, si los martes publico reel, los martes publico reel, ¿no? Entonces, esto es algo que pasa mucho, ¿no? Es decir, los árboles no nos dejan ver el bosque, y esto lo que acaba provocando es que no hagamos nada o lo hagamos mal y dedicándole mucho tiempo, ¿no? No, es igual como pensar un mismo vídeo para todas las redes sociales. Al final sí que es verdad que puede ser un mismo vídeo, pero tienes que adaptarlo. Entonces es como que el formato y la manera de comunicar va a ser distinta. Por tanto, puede ser el mismo vídeo con algunas variaciones. Entonces es importante tener este concepto claro, porque a veces el reutilizar las mismas cosas pero sin cambiar un copy, ya lo iremos desarrollando, o sin cambiar quizá el cómo inicia ese vídeo, ¿sabes? Hacer como un bloop al inicio, o puede cambiar muchísimo, ¿no? La manera, es decir, por ejemplo, no coger un vídeo largo y meterlo en Instagram, porque claro, quizás fraccionarlo, ¿no? Entonces es como que es importante pensar en cada red social, pero no como que tienes que hacer un vídeo para cada red social, sino que simplemente tienes que, lo que tienes, adaptarlo para el modo de consumo de la persona. Es decir, para el modo de consumo, digamos, que es distinto. Eso me lleva al segundo error, que es la propia grabación. Claro, si muchas veces pues un error puede ser, oye, grabamos. Vale, grabamos, pero espérate un momento. ¿Qué grabamos? ¿Cómo lo grabamos? ¿Con qué objetivo lo grabamos? ¿No? Porque nos damos cuenta que si hay un mínimo de preparación previa y un poco de estrategia y de conocimiento de cada red social para saber qué pide cada red social, nos damos cuenta que quizá bien optimizado, con las mismas horas de grabación ya te produces el contenido de todo el mes, quizá, cosa que de la otra forma te hubieras hecho un par de vídeos que te cubren 2 días y ya está, ¿no? Yo creo que quizá el gran reto de las redes sociales, cosa que antes no era tan así, es que antes, pues cuando se hacía un vídeo corporativo, un spot publicitario, que iba a televisión, que iba a la página web, que se utilizaba en reuniones, era un vídeo que tenía una duración, una vida muy larga, ¿no? Me acuerdo hace, no sé, 10 años, producíamos un vídeo y la empresa estaba años con ese vídeo enseñándolo y no aburría porque se utilizaba en unos contextos muy determinados, se ponía en la web, se lanzaba en televisión algún spot y funcionaba y tenía un periodo largo, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Ahora de repente, claro, las redes sociales han cambiado el mundo. Entonces, ahora prima la constancia, la cantidad y el mensaje de la estrategia global. Ya no es tanto, este vídeo tiene que ser perfecto y tiene que decir literalmente lo que quiero que diga. No, es que la estrategia global traslade un mensaje muy claro, que es el que trazamos a la parte inicial de la estrategia, ¿no? Correcto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces
se sigue tratando cada uno de los vídeos como si fuera ese vídeo corporativo o ese spot publicitario que va a ir a televisión. Pero claro, eso lo que produce es que no se acaben, no se publiquen y al final la red pierda consistencia, el público lo note y no haya el engagement que buscamos, ¿no? No, al final la improvisación en muchos casos no funciona. Es decir, es importante tener muy claro y conceptualizar muy bien el rodaje para sacarle el máximo partido posible, ¿no? Y esto también me lleva a otra cosa, que es que si realmente estás como bien organizado, luego hay otro error clásico, ¿no? Que es en plan que solo vamos a crear contenido cuando tenemos tiempo, ¿no? Entonces es como, ¿Y cuando chicos, spoiler, nunca hay tiempo. Entonces es como que siempre vamos liados, siempre vamos de aquí para allá. Si es en plan, bueno, voy a coger yo qué sé, pues a alguien que me grabe 4 cosas y luego con eso ya apañamos, la realidad es que eso seguramente se va a quedar en un móvil perdido, se va a quedar en una cámara perdida y que ese material no va a tener salida. Entonces, si tú tienes un mínimo de organización en el que dices, yo me reservo esta hora, estas 2 horas para grabar esto, organizo el contenido que voy a hacer, seguramente ese contenido, como le has dedicado ese tiempo, le vas a dar esa salida y va a salir mucho mejor, va a salir más estructurado, va a salir más pensado. Y eso no quiere decir que luego también hablaremos de la perfección, que tenga que ser en plan, tiene que ser algo perfecto y tal. No, simplemente es organizado. El tema es que creo que la rapidez y la calidad a veces son enemigos de lo hecho cuando conviven, ¿no? Eso sí. Y claro, el problema es que las redes sociales tienen la inmediatez de la televisión, pero también buscan la calidad audiovisual, no diré cinematográfica, pero que sí que se puede ir un poco en esa dirección, ¿no? Y claro, eso es un poco que son dos mundos que colisionan, ¿no? Y entonces, como lo que buscamos es tener un poco de ambos, la clave es la organización. Esa es la clave de todo. Y aquí a YouMagic nos ha pasado, ¿no? De venir de una época más handmade, donde los vídeos corporativos tenían meses, porque obviamente lo seguimos haciendo, pero a la que lo trasladas al mundo de las redes, aunque el audiovisual sigue siendo audiovisual y la producción sigue siendo producción, te das cuenta que, claro, ya no es uno y perfecto, es decenas y de un nivel de calidad muy alto, pero no perfecto. Entonces, o te aprendes a organizar, te aprendes a gestionar internamente, o seguramente todo esto te acabe abrumando, ¿no? Y en las empresas, lo que vemos también, claro, es que hay ese pobre jefe de marketing solo ante el peligro, sí. Eso nos pasa muchísimo, ¿no? Que claro, la empresa se lo delega todo, pero ya no es que le deleguen las redes, es que le delegan las redes y muchas otras cosas, ¿no? La web, etcétera, ¿no? Te apoyamos, persona sí, de marketing. Y la sensación es como, ostras, yo creo que las empresas no acaban de ser conscientes del volumen que esto implica, ¿no? Y muchas veces acuden a nosotros diciendo, buah, es que literalmente es imposible que yo pueda hacer todo esto, ¿no? Entonces es donde aquí esa organización, esa estructura, ese pensar las cosas antes, ese no ir a grabar sin más, sino saber qué vamos a grabar, qué necesidad vamos a cubrir, qué semanas de publicaciones vamos a cubrir con esa grabación y cómo vamos a hacerlo de una forma sostenible es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Sí, sí, y este un poco me lleva un poquito al cuarto error, que este para mí es como el que aún me falta aprender un poco, I'm working on it, que es que obsesionarte con la perfección al final es a la no publicación. Claro. Y este es un error que más vale hecho que perfecto. Entonces, más que nada porque es que las redes, y un poco es parálisis por análisis, ¿no? Que al final las redes sociales, o sea, piden o demandan muchísimo y entonces es como que si te quedas muy estancado en que salga perfecto, en tengo que hacer este dossier, esta presentación, tengo que pensar muy bien las preguntas y tal, o sea, tiene que haber una preparación, pero es importante marcar límites porque es que si no es que las cosas no salen. Entonces es como que funciona mucho mejor, y esto lo he ido aprendiendo, funciona mucho mejor el ensayo-error, es en plan, tú lánzate.
a ver si este vídeo funciona, no funciona, cámbialo, venga, en el próximo, aunque sea un poco diferente. Vamos a probar de repetir esta frase al inicio. Luego, vale, no funciona. Vale, ok, vamos a ponerle el título y vamos a cambiar tal, ¿no? Y poco a poco, y viendo un poco el algoritmo y demás, vas viendo pues qué cosas te van funcionando más y qué cosas te van funcionando menos. Y no tengas miedo a la repetición si funciona. Entonces es como que no hace falta ser distinto todo el rato. Porque al final, si algo he aprendido con el tiempo, es que a nivel de, por ejemplo, mi manera de consumir las redes sociales en muchas maneras es que siempre me acabo parando en lo mismo. Y al final son los temas que me interesan. Porque al final ahí lo que estás buscando es un tema que te interese. Alguien que te ofrezca un contenido que sea interesante por alguna razón. Entonces, da igual que hagas el Pino Puente, que lo digas, a ver, sí que hay cosas, pues hay memes que, pues yo qué sé, que los memes nos entran mejor los viernes, que te echas una risa, o un lunes por la mañana que estás en el trabajo, ¿sabes? Entonces es como, sí que hay cositas en este sentido de que hay que pensar dónde ponemos como cada cosa, pero sí que es muy de ensayo de error. Yo creo que la clave es ponértelo fácil. Sí. Porque yo creo que muchas veces tendemos hacernos trampas al solitario, ¿no? Sí, nos creamos trampas psicológicas que quizá no somos ni conscientes que nos las estamos poniendo y empezamos a decir, ostras, pues esto lo quiero hacer así y de esta forma y tiene que ser así y además con este nivel de calidad, ¿no? Y de repente van pasando las semanas y no se hace, van pasando los meses y las redes están paradas. Y claro, las redes, yo siempre hago una analogía con el SEO. Las redes es algo que funciona pero a largo plazo, ¿no? Sí. Es algo que lleva tiempo. Orgánico. Que lleva tiempo, que exacto, el orgánico. Lleva tiempo, hay que cultivarlo, hay que generar confianza, tiene que haber verdad en lo que se explica, no porque la gente nota cuando no es así, quizás no en un vídeo, pero sí con el tiempo, y crear esa conexión en redes, conectar con tu audiencia, ir creciéndola, es algo que no es inmediato, es algo que lleva tiempo. Entonces no va tanto de un sprint, de voy a hacer el vídeo perfecto y voy a hacer uno, no va tanto de esto, va de una maratón, de algo de que se pueda alargar en el tiempo, que sea sostenible. Es como una dieta. Si tú te centras en una dieta muy estricta, pues seguramente a los 2 meses pincharás. No la vas a hacer. Pero en cambio, si te centras en cambiar tu alimentación en algo que disfrutes y que ya te permita sostenerlo en el tiempo y ya de por vida, pues es algo que aprenderás a disfrutar y simplemente lo integrarás como un hábito más de tu día a día y seguramente lo podrás mantener sin problema en el tiempo. Lo mismo con el deporte. No, quiero ir 2 horas al gimnasio los 5 días de la semana. Ya te digo yo que vas a ser de esos, que te vas a suscribir y no vas a presentarte ni un solo día. Pero en cambio, no, mira, hago 20 minutos, eso sí, cada día, o 3 días a la semana. Pues esos 20 minutos te van a ayudar a coger ese hábito. Pues en redes pasa un poco lo mismo, ¿no? Empecemos. Da igual, no nos preocupemos tanto del grado de perfección, de lo que quiero contar. Obviamente tiene que haber una estrategia. Pero de momento la clave es empezar. Ir engrasando la máquina, engrasando el motor. Porque si nos lo ponemos fácil, lo vamos a hacer. Si no nos lo ponemos fácil, no lo haremos. Y aquí lo sabemos muy bien. Porque al final, pues oye, pues hay un volumen de producción y tiene que ser sostenible. Entonces, pues aquel día que vas muy estresado, que no llegas, que tienes 1000 inputs por todos lados, si es fácil, como hoy, si es fácil lo vas a hacer y aquí estamos haciéndolo. Pero si de repente es un volumen elevadísimo, pues seguramente hoy hubiéramos pinchado. Y en cambio estamos aquí, pues cumpliendo y marcando un check más en ese hábito que estamos trabajando para hacerlo. A mí lo que me gustaría sobre todo es que a nivel de concepto, ¿no? Un poquito nos quedáramos con el tema de que las marcas que funcionan no son las que graban más, sino al final son las que saben cómo reutilizar mejor el material, darle forma y ponen el centro en el mensaje. Entonces es como... Público. Exacto, en el mensaje y en el público. Porque a partir de aquí le puedes dar como distintas formas, distintos modos de consumo y seguramente ese material va a tener mucha más rentabilidad. Al final yo creo que improvisar sale caro. Y que los resultados no acaban de ser óptimos. Entonces yo creo que es importante pensar bien qué grabamos teniendo en cuenta el mensaje y a partir de aquí adaptarlo a cada una de las redes. Y a veces adaptarlo no es volver a grabar.
No, no, o sea, a no. veces adaptarlo, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos concretos. Sí. Pues mira, el que estamos haciendo, ¿no? El podcast. Nosotros, ¿cuánto rato estamos grabando? Pues 1 hora, 1 hora y media a veces. Sí. Hay una fase previa de pensar el guión, de el target a quien le hablamos, de aportar valor que conecte con el target. Se trabaja ese guión, se produce el podcast y se edita. Y una vez lo tenemos editado, tenemos un podcast, un vídeo. Ese vídeo se cuelga en YouTube y dices, todo este nivel de trabajo para un podcast en YouTube. No, de aquí nos sacamos un montonazo de reels, de shorts, que los empezamos a dispersar en distintas redes, pues a Instagram y a LinkedIn suelen ir mucho. Luego también de aquí sacamos unos vídeos un pelín más largos, que quizá permiten coger temáticas pero un poquito más ampliadas, más desglosadas, que se puedan entender mejor, y estas se van a YouTube. Entonces te das cuenta que sí, te has pegado el currazo de guionizar, de pensar una idea, de grabar el podcast, le has dedicado unas horas, pero cuando lo tienes, no sacas un vídeo de 1 hora para YouTube, no, sacas un vídeo de 1 hora para YouTube, te sacas pues quizá 7, 8 más en YouTube más cortos, que te sirven para la gente que no se quiere ver el podcast entero, pues que puedan ampliar el conocimiento con un vídeo o varios, más desglosados, más separados a lo largo de las semanas, y luego un montonazo de reels que los disgregamos en las distintas redes sociales, ¿no? Y de repente, con un nivel de dedicación medio, te sacas prácticamente el contenido un mes entero. Obviamente no es solo el podcast, pues también hay más elementos, carruseles, newsletters, making of, etcétera, ¿no? Pero sí que te da un esqueleto y una base muy sólida de una dedicación de tiempo medio bajo, un grado de aportación de valor muy alto, ¿no? No, y al final esto que comentas es tal cual optimización del material, ¿no? Porque al final es como pensamos el vídeo antes de grabarlo, entendemos que el vídeo es solo la materia prima y a partir de aquí lo vamos gestionando, ¿no? Y antes de grabar pensamos, vale, ¿a qué redes lo vamos a publicar? Si va a ser en vertical o horizontal, si habrá subtítulos o no habrá subtítulos, y ahí como que te lo vas desglosando, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿no? Es como hacer un cambio de chip, ¿no? Antes hacíamos vídeos que iban a televisión con un nivel de excelencia total y Correcto. que dedicabas un montón de energía a ese spot que se iba a televisión, y ahora no, lo que tú dices, una materia prima de la que la voy a utilizar para distintas situaciones, ¿no? Y al final lo que tenemos que entender es que un rodaje son múltiples formatos, es decir, has hablado del podcast, podemos hablar de muchos otros, ¿no? Te vas a una empresa y grabas B-rolls, por ejemplo. Te grabas unos B-rolls, esos B-rolls los puedes reutilizar de 1000 maneras diferentes, a nivel de que luego puedes ponerles frases, a nivel de trabajo, de valores y demás, ¿vale? Pero no solo esto, si tú, por ejemplo, te vas y preparas bien un rodaje, ruedas varias entrevistas... Pero espera, maticemos lo de los B-rolls. Al final B-rolls, para quien no lo sepa, son planos recursos. Sí. Sería, desgranándolo un poco, ¿no? Ir a una situación, ¿no? Por ejemplo, una empresa, una oficina, ¿no? Una oficina. Pues oye, la persona que graba los planos, pues va por la oficina y va grabando un poco el día a día de esa oficina, ¿no? Porque la gente que sigue la empresa y que sigue sus redes sociales no conoce cómo es por dentro, con lo que hay un cierto interés en saber, oye, pero ¿quién hay al otro lado? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? Ese ejercicio de transparencia, ¿no? Entonces, pues oye, nos grabamos unos cuantos planos recursos, unos B-rolls, pues ahora esta persona hablando con esta otra, ahora estos, pues una pequeña reunión, pueden ser situaciones incluso reales que retrates su día a día, ¿no? Y de una forma sencilla, con un rodaje de, no sé, 2-3 horas, te sacas fácilmente 30-40 planos recursos. ¿Qué hacemos con estos 30-40 planos recursos? Pues podemos hacer muchas cosas. Podemos, como bien dices, juntarnos 4 o 5 de estos, con algo de gráfica en pantalla y algo de música, y con un dinamismo en el montaje, y sacamos un vídeo donde lancemos algún valor de la empresa con ese vídeo. También nos podemos grabar una entrevista, y esa entrevista rellenarla con esos B-rolls, ¿no? Con esos planos recursos. Y entonces es una forma de reutilización de material
muy óptima, porque en una grabación de 4 horas te has grabado una entrevista, te has grabado 30-40 b-rolls y eso lo vas jugando. Ahora estos los junto y me hago este reel, ahora de esta entrevista le pongo estos b-rolls y me saco una pequeña entrevista y otros elementos que se pueden ir utilizando. Entonces no hace falta grabar constantemente, porque 30-40 planos bien utilizados pues ya te dan esos reels que te ayudan a dinamizar. Quizás no son la totalidad de los reels, quizá tenemos que pensar en más estrategias, pero sí te dan esa solidez. Y entonces es ya ir pensando en no solo qué voy a grabar, sino cómo lo voy a optimizar. Y cómo lo voy a hacer para en menos hacer mucho más. Porque las redes al final pueden llegar a abrumar y abrumar mucho. Con lo que estas estrategias son ideales para mantener ese hábito, mantener esa constancia. Y como lo decíamos, es una maratón, no una sprint, conseguir que las personas que están al otro lado conectando con nuestras redes, porque conectan con nuestro mensaje, cada vez que entren tengan su contenido que están buscando, ¿no? Y de esta forma hacerlo sostenible, porque no todas las empresas son productoras audiovisuales o son televisiones que tienen todo ese tiempo y esa energía para poder producir audiovisual, ¿no? Luego también es importante como ser ordenado con todo este material, ¿no? Porque al final tú lo que estás creando es un fondo de armario, que luego puedes utilizar ahora o puedes utilizar más adelante. Yes. Entonces, al final, una oficina va a ser una oficina. Habrán cambios, pero va a ser una oficina. Pocas cosas van a cambiar. Entonces, tú ya sabes que esto ya lo tienes. Cualquier cosa será un extra. Entonces, es importante tener todo muy bien organizado y guardado y exportado para que luego ese material puedes usarlo de en cualquier manera y te lo pongas fácil para poder trabajarlo. Totalmente. Entonces, yo creo que el orden también es un tema importante en todo esto. Luego también a nivel entrevistas, por ejemplo, muchos errores o comunes que pasan a veces, es como errores comunes. Sería, por ejemplo, vale, pues voy a entrevistar a alguien, para no poner ejemplos reales, voy a entrevistar a alguien en un sitio y le hago como 10 preguntas y monto un vídeo con esas 10 preguntas. No. Conceptualiza, es decir, cógete 3 que hablen de un tema en concreto que sea interesante, otras, es decir, ves por unidades temáticas. Antes se hacía mucho, me hago un vídeo de 5 minutos testimonial, lo cuelgo en YouTube y no lo ve nadie. Bueno, yo los veo, ¿eh? Bueno, alguna persona lo ve, pero es verdad que mucha gente pues no quiere dedicar esa energía para ese vídeo. Pues lo que tú dices, pues en vez de hacer una entrevista entera, pensamos en unidades temáticas, que las preguntas ya funcionen como ellas solas, ¿no? Y quizá haya una serie de vídeos, que eso es algo que las redes cada vez premian más, es el no hacer un vídeo y ya está, sino un vídeo que tiene una serie. Como bien dices, no tienes por qué publicarlos todos juntos o cada semana el mismo. Puedes, oye, esta semana de esta serie lanzo un vídeo. Semana que viene me cojo unos b-rolls, los junto, hago un vídeo para los de empresa y lo lanzo. Semana que viene un vídeo del podcast, por decir algo, siguiendo con estos ejemplos, ¿no? Entonces la clave es pensar en muchos vídeos y en una estrategia global y longeva en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, si te grabas una entrevista a una persona que la propia grabación, quizá con media hora ya lo tienes, y luego pone un par de horas de planos recursos, en 2-3 horas lo tienes, piensas en unidades temáticas que aporten valor con pregunta-respuesta y de allí no te sale un vídeo. De ahí te salen 5, 10, te salen un montón de reels cortos. Y eso es una gran forma de optimizar. Volviendo a lo que decíamos al inicio del podcast. La clave está en coger el hábito. Y todas aquellas cosas que nos lo pongan fácil harán que cojamos mejor el hábito. Igual que cuando quieres adelgazar o cuando quieras hacer deporte. O cuando quieras empezar a leer. Si no, cada día me quiero leer 30 páginas. Bueno, pues no vas a leer seguramente. A ver, quien tenga el hábito lo tiene, pero quien no lo tenga le va a costar. No, el objetivo es que me lea una página. Y dices, pero a ver, ¿qué voy a hacer yo leyéndome una página? No, claro, pero es que es el mensaje que le estás mandando a la mente. A la mente le estás mandando el mensaje de que estás manteniendo el hábito. De que eres una persona que te has comprometido con ese hábito y vas a mantener ese hábito. Y seguramente es una trampa psicológica. Cuando tú te pongas a leer esa página, no te apetecerá cerrar el libro con una página. Quizá te lees 3 más o 10 más, pero en cambio te has puesto porque el mínimo era muy bajo. Tan bajo que era más fácil hacerlo que no hacerlo, ¿no? Y eso mismo es con las redes.
Vamos a poner un mínimo, obviamente tiene que conectar con el público, tiene que mandar un mensaje, tiene que tocar ese punto de dolor, tiene que aportar valor y tiene que tener un nivel de producción que visualmente apetezca verlo. Pero también es verdad que si nos lo ponemos fácil, seguramente, siguiendo la analogía del libro, pues nos leamos esa página y quizá esas 10 páginas, ¿no? Así que yo creo que el tema sería este. Al final tenemos que intentar no grabar pensando en que solo habrá un vídeo final y que al final pues la optimización empieza pues antes de encender la cámara, ¿no? Al final yo creo que también cualquier clip o cualquier vídeo que tú hagas lo puedes... puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer frases destacadas, vídeos educativos, es que le puedes dar cualquier formato, una story con música y... No sé, es que hay muchas opciones. Hay muchas opciones, ¿no? Y entonces por eso también es importante saber en qué momento estás para saber qué material vas a utilizar y ponértelo fácil. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que reutilizar no es igual a repetir. Sí, porque al final también, eso es algo que comentamos mucho. Quien consume un formato quizá no te consume el otro formato. Y entonces también es interesante que los distintos públicos puedan tener esa idea, ¿no? Y consumir ese concepto, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que ayuda mucho. Oye, yo tengo esta idea que la quiero desarrollar, ¿vale? Pero no la quemes con un vídeo y ya está. Quizá la puedes quemar, tratar en un podcast y luego también en unos vídeos de tips replanteada de una forma más práctica. Y al final es el mismo concepto. En el podcast te ha permitido, pues lo que estamos haciendo ahora, dialogar, hablar tranquilamente, extendernos, ampliar... Bueno, darle muchos más matices. En la idea de tips lo hacemos mucho más práctico, mucho más al grano, para esa persona que quiere el conocimiento práctico y empaquetadito y ya está. O quizá te lo pones el contenido de una newsletter, no se queda simplemente en esa newsletter, ya me cojo esa newsletter y como ya tengo un contenido que me he currado para una newsletter, pues oye, me cojo ese contenido, lo diseño visualmente y me saco un carrusel. Y es la misma temática, pero en formatos diferentes, y eso no es reiterar y repetir, porque lo que digo, o sea, el público que está suscrito a la newsletter quizá no está en el carrusel, y si estás en los dos, pues quizá te lees uno y no el otro, o como están planteados de forma diferente y el carrusel es más visual y me aporta un poco más de estructura, quizá me aporte ese valor, me lo guardo en Instagram, me lo dejo ahí en una biblioteca para más tarde, y la newsletter pues me aporta ese grado de conocimiento cuando estoy leyendo con un café, ¿no? Entonces es muy interesante claro, como nosotros estamos todo el día generando ese contenido y estamos viendo todo el contenido que generamos, quizá cometemos el error de pensar que todo el mundo está igual que nosotros, pero en verdad no, en verdad quien te ve el story no te ve la newsletter, y quien te ve la newsletter no se mira el carrusel, porque quizá es una persona que le gustan más las newsletters y menos Instagram, o menos, ¿no? Entonces, que te escucha el podcast entero, difícilmente se vaya a Instagram y se empieza a mirar los reels del podcast corto. Se verá el entero, porque esa persona priorizará un nivel alto de conocimiento en este grado, pero en cambio el que se ve los reels priorizará esa píldora de conocimiento rápida que puedes consumir en el metro, ¿no? Entonces, pues también es interesante pensar en las distintas personas con sus distintos gustos y que todas esas personas puedan tener ese conocimiento, ¿no? Sí, al final no es solo por gustos también, sino que también sirven como modos de captación. Es decir, ya tienes la persona que te mira el podcast siempre, pero luego tienes los muchos otros que quizá nunca te han visto, pero por un tema empiezan a verte, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se van a ver el podcast porque van a empezar a ver el podcast. Se van a ver el podcast porque habrán visto algo que les ha interesado y ese seguramente habrá sido un short, ¿no? Totalmente. Al final yo creo que también es importante el concepto de cortar por ideas, no por tiempo, ¿vale? Entonces, sobre todo en el momento de hacer shorts, ¿eh? No hablo en el... Sí que es verdad que en los podcasts también, o en los vídeos largos, es interesante también no irte por las ramas y conceptualizar, o sea, coger como un concepto y no hacerlo muy grande, porque si no enseguida como que se desdibuja todo un poquito, ¿no? Por ejemplo, otra manera de reutilizar material, ¿no? A veces puede ser exactamente el mismo vídeo, pero lo que cambias es el copy. Y funciona, porque
Hay personas que, y lo único que le has cambiado es quizá el formato, quizá le has puesto un logo porque una red social no quiere logos y otra sí quiere logos, y luego te cambias el copy, ¿no? Y lo adaptas el copy a lo que la red pide, ¿no? Y esto también es una manera también de reutilizar. Al final cada red el tiene material, ¿no? unas formas de consumir diferentes y es adaptar ese formato a ese consumo, pero no es lo mismo reescribir un copy adaptándolo para LinkedIn o para Instagram, que son necesidades diferentes, que reproducirte de nuevo. Puede hacer un vídeo totalmente diferente en LinkedIn y un vídeo totalmente diferente en Instagram, ¿no? A mí me gusta pensar como que tú tienes un montón de vídeos, más que de vídeos, de formatos diferentes, de carruseles, newsletter, diseños estáticos, shorts, stories, reels, podcasts, etcétera, y lo tienes todo aquí arriba, ¿no? Y esta es la estrategia que tú has decidido, ¿no? Cada empresa tiene la suya. Y entonces tú has decidido como empresa que te interesa estar en esta red social, en esta red social, en esta red social, porque has analizado que tu público está disgregado en estas, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a ver todo este contenido, cómo se filtra en cada red social, ¿no? Quizá en esta red social tiene más sentido, por ejemplo, en LinkedIn algo más formativo, que aporte autoridad, ¿no? Que quizá un vídeo de tips pueda tener mucho sentido, quizá un carrusel formativo pueda tener mucho sentido. Ese mismo carrusel tiene mucho sentido también en Instagram, pero en YouTube obviamente no tiene ningún sentido poner el carrusel, ¿no? Entonces es ir pensando cómo vamos separando ese material para utilizarlo en las distintas redes sociales. Y entonces es como ir filtrando el contenido en función de qué valor aporte a cada red social. Y desde aquí crearte una estrategia que englobe no todas las redes sociales, porque obviamente no podrás estar en todas, sino aquellas 2, 3, máximo redes sociales que tú has analizado que te interesan especialmente estar, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y además el tema de las redes es otro tema, que al final es que no hace falta estar en todas, estás en las que crees que a ti te van a funcionar mejor también a nivel estratégico, ¿no? Al final es que yo creo que no reutilizar ahora mismo es tirar tiempo y dinero. Entonces creo que es un concepto que es importante como que quede grabado, ¿no? Otra de las cosas que a mí también me parecen como bastante interesante, que además es algo que me ha obsesionado profundamente, sobre todo, bueno, a mí, seguramente a mucha gente más, pero que a mí me ha obsesionado muchísimo, que es cómo enganchar con los vídeos, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, me gustaría como desglosarlo como en 4 pasos, que son nuestros 4 pasos, ¿eh? No quiere decir es una estrategia que creemos que funciona, ¿no? Pero es una estrategia que le hemos tenido que dar muchas vueltas, porque al final nosotros venimos del mundo del cine y en el cine hay una cocción lenta. Entonces es como que vas entrando poquito a poco. Sí. Claro, aquí descubres de que no quieres ver a la persona primero. Primero tienes que buscar otras formas de enganchar para que la gente llegue a un momento en el que se pare en el vídeo y luego, si quieres, ya le cuentas. Al final la historia, es ¿no? pensar quién está al otro lado. Al otro lado, pues hablando en plata, le das igual. Porque no te conoce. Tal cual. Entonces le das igual. Y hay mucho más. Entonces, si vamos y empezamos, no, mira, me dedico a esto y hago esto, ya he hecho swipe, porque sí. No sé, ¿qué me aporta eso? Me importa. Tenemos que pensar en que esa persona que está al otro lado, ¿qué le queremos aportar? Y si lo que le queremos es solucionar determinado dolor, ¿no? Pues ataquemos primero aquí. Y que en un solo vistazo, porque las redes son así de inmediatas, te quede claro ese dolor. Entonces algo que estamos empezando a utilizar ahora, que ya llevamos un tiempo utilizando, es, no, mira, nosotros ponemos una gráfica clara de lo que te va a aportar este vídeo nada más empezar. Entonces tú llegas al vídeo y ¡pam! Ya te encuentras ese mensaje claro, conciso, directo, que va a ti, que te va a hablar a ti, no va a hablar al del lado, te va a hablar a ti. Tú que tienes este problema, no sé, que te cuesta dormir por las noches porque tienes insomnio, te vamos a atacar directamente ese dolor del insomnio, ¿vale? Para que veas que te vamos a aportar valor en ese sentido. Quien no tenga insomnio, pues swipe y siguiente. Pero quien tenga insomnio dice, ¿de qué va esto? Y entonces a partir de aquí, ¿qué hacemos? No, básicamente, además, me gustaría antes de entrar en los pasos, solo un pequeño detalle, entrando un poquito en esto también, es que me gustaría decir que tenemos que tener en cuenta en el momento del swipe y todo esto, que no estamos en una sala de cine en el que todo el mundo está predispuesto a ver lo que vas a contar. Entonces es como que está en cualquier sitio y es importante, muy importante, el poder captar, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es
captar con los primeros 3 segundos, ¿vale? Entonces, porque si no para el dedo, no tenemos mensaje, ¿no? Claro. Entonces, claro, el error más común es empezar lo que comentaba, ¿no? Es empezar como presentándose, ¿no? En las redes, pues no te conocen ni nada, ¿no? Y entonces es como que si te presentas, pues no funciona, ¿no? Entonces, una vez pasamos que has comentado, ya nos iríamos como al paso 2, ¿no? Que sería como conectar, ¿no? Con la persona, hablar desde el problema real, ¿no? La gente no conecta con las marcas, ¿no? La gente lo que hace es conectar con las situaciones, ¿no? Entonces, digamos que una vez ya hemos captado la persona, de alguna manera, a través de, por ejemplo, alguna curiosidad, una identificación, decir el problema, vale, pues entonces como que ya conectamos, ¿no? Y al conectar no es hablar de lo que vendes, ¿vale? Sino de qué le pasa al otro, ¿no? Pues, por ejemplo, si hay falta de tiempo, si hay falta de recursos, si hay miedo a exponerse, ¿no? Entonces, iría un poquito por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la identificación en este punto es muy importante. Yo creo que en este punto es desde la verdad desarrollar la captación que hemos hecho al principio. Exacto. Si al principio hemos tirado por una gráfica en pantalla claro, concisa, que te deje claro el valor que te va a aportar y ese dolor que te conecta, siguiendo con la analogía del insomnio, aquí ya es desarrollar. Oye, pues qué hábitos puedes instaurar para cuando llegues a la noche, pues que tu sistema nervioso vaya bajando y poco a poco puedas entrar en esa fase de sueño, ¿no? Y ese sería el momento donde desde la verdad pues ya empezamos a tratar, a desarrollar ese dolor con el que hemos conectado, ¿no? Entonces, claro, si la persona tiene interés porque tiene insomnio, pues ahí ya le estás aportando ese valor explicándole pues cómo te podemos ayudar con el conocimiento de hábitos pues para mejorar el insomnio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que es cuando alguien siente esto me pasa a mí, pues cuando se queda, si no, pues se va, ¿no? Entonces ya entraríamos como en el paso 3, ¿vale? Que sería como aportar algo útil, ¿no? Claro y concreto, me quedo con esto, claro y concreto. No irnos por las ramas, o sea, intentar como ser muy directo, ¿sabes? Es decir, como se quedan si les das algo que realmente vale la pena, porque si al final le estás dando un genérico, pensarán, ChatGPT, es que es un poco así, ¿eh? No, en plan, dame tu experiencia, ¿no? Dame tu realidad, dame tu día a día, ¿no? Un vídeo es igual a una idea, o sea, no 1000 ideas, 1000 conceptos. Que eso es un error que se suele cometer mucho, muchísimo. ¿no? Oye, no, es que yo lo quiero contar todo. Y es que, claro, sé tanto de este tema que te lo quiero contar. Ya, te cuento esto, y te cuento lo otro, y te cuento lo demás allá, y te cuento esta estrategia, la otra y la de allá. Y de repente ya has perdido al público. Saturación. Claro, porque no es que el público se haya sentado en el sofá a ver una hora de un vídeo que quiere ver. No, es que le has pillado en un momento con una red social que está en un momento de descanso y que se está viendo tu vídeo. Entonces tiene que ser una idea práctica, aplicable, ejecutable, que le aporte ese valor. Conectamos con él, la desarrollamos, algo conciso y la cerramos, ¿no? Exacto, tal cual. Ese cierre, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues obviamente, pues lo obvio, ¿no? Incitar a seguir, pero quizá no desde algo pues muy exagerado, quizá puede ser simplemente un sugerido, quizá puede ser una empatía, ¿no? Buscar la empatía, oye, pues ya que buscamos conectar desde el dolor, conectamos desde esa empatía y desde aquí buscar también ese cierre emocional, ¿no? Sí, porque al final muchos acaban con el sígueme o el cómprame. Y al final yo creo que es interesante acabar los vídeos, darles ese cierre y darles ese sentido emocional, ¿no? Al final sería como guárdalo, piénsalo, o si te está pasando esto, coméntalo, en plan como unos cierres que sean como que conecten un poquito más desde la emoción. Sí, porque yo creo que un error que se suele cometer mucho en esta línea es tratar igual un anuncio de paid que el orgánico en redes. Y no tiene nada que ver. En el orgánico es el sitio donde creamos autoridad, donde generamos una audiencia, donde le aportamos valor a esa audiencia y donde conseguimos paulatinamente generar interés. Si a esa persona que poco a poco le hemos ido generando interés y ha costado mucho, de repente le intentas vender algo, esa persona seguramente se sienta engañada, se genera un rechazo y se vaya y hayas perdido esa conexión, ¿no? Pero en cambio, si a esa persona nos centralizamos, nos focalizamos mucho en ayudarla, en aportarle valor, en darle tips, en intentar desde ese dolor, desde el interés que esta persona tiene, ir cultivándolo poco a poco,
ahí es donde se genera esa conexión profunda y real. Y el sitio donde anunciarte, ese es el paid, que eso es ese código que todos ya identificamos y ya entendemos que eso es un anuncio y que está allí formando parte del juego de las redes sociales, ¿no? Entonces allí es el momento de vender. Y la persona ya verá que es un anuncio y ya lo verá, pero como le has generado confianza en el orgánico, se ha generado esa audiencia, se ha generado esa conexión, pues las probabilidades de que ese paid sea visto y funcione son mucho más altas, porque ya hay una relación, aunque tú no lo sepas, ya hay una relación entre tú y ese desconocido que te sigue por redes sociales, ¿no? Entonces, cuando ves un anuncio, ¿a qué le prestas más atención? Pues a la persona que ya has visto en el pasado y te ha aportado valor, o a la que no, ¿no? Esto es algo que la publicidad tradicional hace mucho. Pues te pongo determinado actor famoso a anunciarte mi producto. ¿Por qué? Pues porque ese actor famoso ya te lo has visto en 1000 películas, ya has conectado y llorado con él en 1000 películas, con 1000 situaciones, o te has reído en 1000 comedias, y cuando te sale en ese anuncio, pues te lo ves porque te resulta familiar y porque has conectado emocionalmente con él. Pues salvando las infinitas distancias, conceptualmente hablando, sería algo parecido. Sería ese actor, ¿no? que él te está consumiendo tu contenido constantemente, semana a semana, mes a mes, te estás aportando valor, estás generando esa confianza, y entonces de repente, cuando sale ese anuncio, y él ha visto ya muchos reels tuyos, pues se va a quedar a ver ese anuncio porque te conoce y porque le has ayudado previamente, ¿no? Entonces, un mantra: no publicites en el orgánico. Exacto, sí, es tal cual así. Aporta valor, capta, conecta y cierra. Totalmente. Al final, yo creo que, bueno, ahora un poco para hablar un poquito más a grosso modo, no vamos a entrar muy en profundidad, que si no el podcast se nos alargaría muchísimo. Nos gustaría hablar un poquito de qué publicar en cada red social. Porque también al final me gustaría matizar que cada red social es un mundo, sí. que sí que es verdad que poco a poco todas han ido creciendo y cambiando y evolucionando, y que quizá ya no es tan literalmente así, porque al final, aunque hay unas ciertas tendencias, también hay un poco de todo en casi todas, ¿no? Pero sí que hay unas estrategias generales que se pueden ir utilizando, cogiéndose como ideas genéricas a trabajar, ¿no? Sí, al final, por ejemplo, yo creo que empezaría por Instagram, ¿vale? Que yo creo que Instagram sería un poquito más como emoción, cercanía y transparencia, la definiría yo. Enseñarte por dentro, ¿no? Como empresa. Sí. Quizá hay esa curiosidad de ver el otro lado, ese concepto de la curiosidad de trabajar. Oye, ¿cómo es el día a día en tu empresa? Porque yo te compro el producto, pero no sé cómo eres por dentro y me apetece saberlo, ¿no? Esa parte más visual, más emocional, esa parte en la que veo un punto más allá, pero esa parte visual quizá no es tanto de enseñarme tu portfolio, que eso es otro error que se comete mucho, ¿no? En Instagram pongo un escaparate, y no, es que yo me dedico a las cremas, y toma cremas, ¿sabes? No, me dedico a, yo qué sé, a lo que sea, y venga a enseñártelo. Y este es un error gravísimo. No es un sitio donde enseñar el escaparate. Lifestyle. Exacto, es un sitio donde conectar. Y si empiezas a enseñar tu producto, estás haciendo ads en el orgánico. Y lo que estás haciendo es generar un rechazo. Porque a la gente no le gusta que le vendan. Le gusta comprar, pero no que le vendan. Eso no quiere decir que no puedas enseñar tu producto, ¿eh? Es decir, puedes enseñar los beneficios de tu producto. Es que eso sería más una venta indirecta. Pero al final estás dando como información. Es decir, no se queda solo en voy a enseñarte una foto bonita de mi crema. Vamos a hablar de cremas, ahora que hablamos de cremas. Sino vamos a hablar sobre tips en invierno. Y en tips en invierno, lo que ilustra tips en invierno de cómo cuidar tu piel es la crema, pero la crema, el mensaje es lo que importa, no la crema. Entonces totalmente. Es como que creo que también esto es muy, muy importante, ¿no? Porque al final la gente que quiere, pues no tener las manos secas, yo qué sé, es lo primero que me ha pasado por la cabeza ahora. Entonces, la crema le da igual, lo que quiere es el resultado que le aporta la crema. Totalmente. Entonces es como que si tú pones el foco en el mensaje, al final la persona pensará, mira, ¿sabes? Pues esta crema con esta crema consigo esto. Sí. Y no pensaba, mira qué guay esta foto, qué bonita, ¿no? Entonces es como que creo que es importante también en Instagram que el contenido esté cuidado. Es decir, que los vídeos estén elaborados, que los carruselos estén elaborados, que sea cuidado. Porque sí que es una red que, aunque ahora cada vez más la gente se mira menos el feed,
la realidad es que cuando alguien va a ejercer una venta, sobre todo a veces en servicios o en yo qué sé, voy a probar este restaurante, voy a ver cómo tienen las redes sociales, ¿no? Ese pasar el examen que yo digo. Entras, ¿no?, dentro de la web y entras dentro de un feed que tiene que estar cuidado. Es decir, no hay que pensar solo en el switch up, ¿sabes? Hay que pensar también en, voy a ver este restaurante, a ver qué tal, voy a mirar qué platos tiene, voy a mirar qué no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿qué va a ver? Tu feed. Sí, sí. Tiene que estar cuidado. Eso va a pasar. Porque sí que es un poco escaparate, pero hay que cuidarlo. Pero no escaparate desde enseñarte el producto, escaparate desde explicarte qué hay al otro lado. Correcto. ¿No? Eso es lo que digo. Una cosa es captar una audiencia en redes, pero también hay el pasar el examen. Van a conocer el restaurante, pues como dices, entro a la red social y miro a ver si lo que veo me gusta. Quiero comprar un producto o quiero contratar los servicios de una empresa. Voy a mirar sus redes sociales a ver qué me enseñan, ¿no? Y a ver si me generan confianza. Esto es algo que hace unos años no pasaba. Hace unos años, pues quizá te leéis alguna reseña y tal, pero no había este examen tan profundo en redes. Pero claro, las redes nos han permitido algo que antes era imposible, que era ver el negocio por dentro, conocerlos, conectar. Y entonces ya casi que te vuelves un fan de la marca, porque si te ha aportado ese valor y has conectado con valores desde las redes, pues es que quizá luego el precio ya no te lo miras tanto, si más o menos te cuadra, porque te encantan los valores que te aporta esta marca. Y oye, me gusta este producto, pues ya está, me lo quedo, porque conecto con esos valores. Y eso es algo que antes no permitían, no era tan posible, quizá para una gran marca sí, pero para las pequeñas pymes no. En cambio ahora sí que es posible, pero muchas no lo trabajan. Y ese es un gran error, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente red social, que es TikTok. Aquí vamos más al ritmo, vamos más a la energía. También es un sitio donde formarte. Mucha gente pues ya va a TikTok a adquirir conocimiento. Un sitio de ideas rápidas, tips, errores, algo dinámico, fresco. Quizá es más ir al grano y desde la energía, ¿no? Menos perfeccionismo, diría yo, sobre todo en TikTok. Más espontáneo. Perdón. De la diversión, la espontaneidad, ¿no? Totalmente. Sí, más divertido. ¿Sabes? No pensar tanto en la marca, pensar más en la persona. Es como una red más juguetona. Yo la llamo como la red juguetona. Realmente. Bueno, apareció al principio con los bailes y todo esto, y ahora ya es mucho más que eso. Sí. Es un sitio donde te puedes aprender y aprender mucho, y donde la parte formativa tiene un concepto muy importante. Pero desde este concepto, como dices, más fresco, más dinámico, más rítmico, más juguetón, más directo, más de tips, más energético, ¿no? Totalmente. Luego iríamos más a LinkedIn, ¿no? Que LinkedIn yo creo que es como la red social de la autoridad y de la experiencia, ¿no? Al final yo creo que allí es el momento también quizá de enseñar también como a veces productos acabados, vídeos más elaborados, una buena entrevistas bien grabadas, ya un poquito más largas, que inciten como a la reflexión, al aprendizaje, ver casos reales, casos de éxito. Y ahí, mira, con lo que decíamos antes de todos los tipos de formatos y los vamos filtrando, si tenemos un formato de un vídeo dinámico que enseñamos el día a día de la empresa y que la vemos por dentro, quizá ese sería más a Instagram, ¿no? Sí. Pero quizá a LinkedIn no tanto. En cambio, esa entrevista que te has grabado ese día, donde hablas un poco de la empresa, de cómo trabajas, del día a día, eso sí que se podría ir más a Instagram, ¿no? Ese carrusel más que te genera autoridad porque te aporta conocimiento, podría ir tanto a Instagram como a LinkedIn, ¿no? Y al final LinkedIn, como has dicho al principio, es autoridad. Yo como empresa domino mi sector, tengo esos conocimientos y te los doy para que veas el grado de conocimientos que tenemos y también que veas un poco pues toda la estructura que hay detrás y todos los expertise que hay detrás, ¿no? Sí, tal cual. Al final yo creo que es menos postureo y más verdad de la empresa, de la marca, más de valores, más, digamos, más venta de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego entraríamos dentro de YouTube. Aquí YouTube. te lo dejo a ti, porque es tu favorito, ¿no? Bueno, yo soy un gran consumidor de YouTube. Eres el gran consumidor de YouTube. La verdad es que a mí es yo creo que es una red que estoy empezando a consumir más, pero que yo ya llevo consumo muchos poco. Años, sí. Yo creo que es la más complicada de todas, con diferencia. También es la que el premio es quizá más grande, ¿no? Si lo consigues, pero es más difícil. El grado el formato importa,
la calidad audiovisual importa mucho. Y es un sitio donde profundizar. El grado de retención es muchísimo más elevado que en Instagram, TikTok o LinkedIn, con lo que quien se pone en YouTube y si lo consigues captar y le aportas valor de verdad, está dispuesto a consumir muchísimo más contenido. Quizás es un sitio perfecto donde ver pues, un podcast largo y disfrutarlo, entenderlo, un vídeo de tips, pero no de 30 segundos, sino de 5 o 10 minutos, que te aporte ese valor. Pero el grado de producción importa. Aquí ya no es tanto TikTok de, oye, me cojo el móvil y me grabo. No, aquí quizá es, oye, si me meto a hacerlo bien, ¿no? Porque es más exquisito, la persona te va a dedicar más tiempo, pero también quiere más energía de tu lado y un nivel de calidad pues algo más elevado, ¿no? Entonces, pero es un sitio perfecto donde aprender, es un sitio genial para eso. Oye, si yo soy experto en fisioterapia, es un sitio perfecto donde ponerme a YouTube a enseñarte las bondades de la fisioterapia y cómo trabajarlas. Y desde ahí generar autoridad, como con LinkedIn, ¿no? Hablamos de LinkedIn, generar autoridad, pues YouTube perfecto para generar autoridad, pero desde algo más, pues oye, más de longevo en el tiempo, de producción alta, de dedicarle tiempo, de profundizar en la temática, de ir un paso más allá, ¿no? Ahora bien, si lo consigues aquí, pues te aporta una autoridad muy elevada. Lo que sí que es verdad que te lo tienes que tomar como algo a muy largo plazo, que te va a llevar muchísimo tiempo y que le vas a tener que dedicar algo más de energía. Por lo que yo siempre recomiendo cuando trabajamos con empresas es, oye, si nos metemos en YouTube, hay que meterse bien. Hay que meterse bien. Y si hay dudas, yo casi que digo que es la que de momento apartémosla. Vamos a trabajar Instagram, vamos a trabajar TikTok en función de Facebook, en que función no hemos hablado de ella, pero a quién vayamos y a quién le queramos hablar. Y si es B2B, si es B2C, pero si nos metemos en YouTube tenemos que hacerlo bien. Entonces, quizá es la que en una estrategia inicial me plantearía si es el momento o no es el momento. Aporta mucho valor, pero requiere mucha energía. Hay muchísimas más que ahora no entraremos en cada una de ellas, porque si no nos podríamos alargar muchísimo. Pero bueno, de momento pero hemos creo tocado que estas cuatro. Sí, pero creo que a nivel conceptual nos podemos quedar en que no todas las redes sirven para lo mismo. Y está bien. Y entonces yo creo que en este caso, yo que sé, al igual a alguien le va muy bien Pinterest, o al igual a alguien le va muy bien X o Sí, Facebook, claro. ¿no? Que no hemos hablado de ellas, pero que yo creo que es importante conocer cuál es tu marca, dónde está tu público y a partir de aquí háblale a tu público, ¿no? Totalmente. Y entonces a partir de aquí vemos cómo reutilizamos Totalmente. el material, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos hemos hecho un pequeño repaso, algo profundo de tips, estrategias, ideas de cómo optimizar, y yo me quedaría del podcast de hoy con el hábito. Para mí la palabra que lo define es el hábito. Es márcate unos objetivos que sean sostenibles. Tú te conoces a ti mismo, elige aquello a lo que puedas llegar, márcate ese objetivo y cúmplelo. Entonces, para que lo puedas cumplir, tiene que ser fácil. Y para ser fácil, tienes que optimizar el material. Si te pones perfeccionista de no, yo quiero que cada cosa sea original, perfecta, no lo vas a lograr y se va a acabar convirtiendo en ese propósito de año nuevo de quiero adelgazar y el día 3 ya estamos comiendo de todo otra vez, ¿no? Entonces, yo me quedaría con este mensaje, me quedaría con el concepto de menos es más, de mejor publica poco, pero lo que lo publiques, públicalo bien, con una estrategia pensada, con un objetivo y con una optimización. Y desde aquí, siempre preguntarte a quién le hablamos, en qué formato le queremos hablar y qué nos aporta cada una de las redes sociales, ¿no? Sí, realmente sería esto, cómo optimizar el contenido, ¿no? Y dejar de sobrevivir en las redes sociales y empezar a comunicar de verdad, ¿no? Entonces... Y además me hace mucha gracia porque el podcast de hoy es justamente eso, es cumplir, es hacer ese hábito, es aportar valor, obviamente, sí. Pero desde eso de estamos al inicio de año con todo el tsunami, pero el hábito se cumple. Aquí estamos, así que esperamos que os sirva. Esperamos que podáis aprender cosas, cualquier cosa que queráis preguntarnos, temas de los que queráis que hablemos, lo podéis dejar en comentarios y así también pues, nos dais ideas para nuevos podcasts. Y nos vemos el mes que viene a seguir cumpliendo el hábito, ¿no? Sí, con el próximo podcast. Con el próximo podcast. Pues nada, hasta el mes que viene, Paula. Hasta el mes que viene, que vaya muy bien.